Bueno, esperamos unos minutos hasta que terminen de conectarse el resto y arrancamos, Alexis. Sí, sí, perfecto, no hay ningún problema. Digamos, pienso que vamos a estar bien eh, con el tiempo, pero son unos minutitos, así que Dale, Esperamos genial. por ahí. Sí, 5 minutitos y empezamos. buenas tardes ahí. ¿Alguno tuvo tiempo de ver el video? No hay problema si no lo pudieron ver, ¿eh? O sea, no era una obligación, era una sugerencia. Por ¿Se ahí, refiere al video digamos, de la meta? sí, Ah, sí, no, lamentablemente no hice tiempo, pero sí, bueno. perdón. No, no hay problema, les recomiendo que lo vean cuando puedan. Y por ahí yo les mando materiales, digamos, no con un sentido, digamos, de obligatorio, o sea, o que vayan, o que esos materiales, digamos, tengan que ser obligatoriamente vistos por ustedes, pero sí me parece que es bueno verlo por ahí, que no lo, no sé, que el hecho de que por ahí yo les tire algún material de lectura previo o alguna encuesta no los intimide, digamos, simplemente que ustedes entiendan de que es para ir evaluando un poco la situación y también para que ustedes tengan extra, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que vamos a dar, obviamente por razones de tiempo, es un tema que se puede abordar en mucho tiempo, en un taller más grande, pero hay una buena cantidad de material que les va a quedar a ustedes después también para que ustedes cuando lo impriman o cuando lo vean en pantalla y quieran terminar de hacer sus ejercicios con las situaciones personales de cada uno, lo puedan hacer con mayor comodidad sin necesidad de estar consultando permanentemente. Se entiende, gracias. No, por favor. Yo sí pude verlo, profesor. Ah, bien, Daniel, ¿y? Muy interesante, muy interesante. Cómo hace un paralelo con su vida personal y además cómo él se le abre la mente cuando tiene la experiencia con su hijo, cuando va de campamento, y uno de los niños queda siempre retrasado y en un momento él hace un cambio de que todos los niños vayan al ritmo del último chico. Entonces hace todo el tiempo como un paralelo con diferentes circunstancias de su vida. Y bueno, y obviamente el papel fundamental del profesor, ¿no? Cómo acude al profesor para resolver esta situación tan difícil de en 3 meses tener que entregar un resultado. ¿Y qué opinas vos, o sea, o alguno que lo haya visto también, o que haya tenido la oportunidad, ¿no? Digamos, con respecto, el profesor en realidad lo que está haciendo es facilitarle de alguna manera que se haga las preguntas correctas, ¿verdad? Exacto. Porque muchas veces uno está empantanado en una situación y no se hace las preguntas correctas, se hace muchas veces preguntas que no son muchas veces las pertinentes, ¿sí? Entonces, un poco TOC lo que viene es a generar un proceso por medio del cual se puede uno, o sea, la organización o la persona misma, quien sea, desde el lugar donde uno esté parado, se pueden hacer los cuestionamientos adecuados en forma de un proceso de enfoque, porque muchas veces los cuestionamientos son variados y no conducen a la solución. Y ahora vamos a ver qué significa, digamos, todo esto, ¿no? Porque en términos prácticos, ¿y por qué uno se tiene que hacer esas preguntas? Hay también, digamos, criterios de lógica o entre 7 y 8 categorías lógicas, o sea, o categorías legítimas de reserva que tiene la lógica para, de cualquier análisis que hagamos, que bueno, no da para, o sea, no da para este espacio en particular,
pero después, por ahí si queda un poco de tiempo, si queda un poquito de tiempo, les paso. Y si no, se los mando, y en la clase que viene, que va a ser presencial, que vamos a tener un poco más de tiempo, o sea, desde ya les digo que se preparen para una clase más larga, ¿no? Porque es un taller, y ahí se supone que tenemos que dar el cierre de estos 3 módulos. Entonces, ahí vamos a poder verlo mejor. Si querés, Alexis, ahí ya podemos, si querés ya podés arrancar. Sí, cuando ustedes me digan. Ok. Bueno, entonces les voy a recordar, digamos, parte del programa. O sea, lo que tendré que hacer es hacer share de mi pantalla, ¿verdad? Bueno. Sí. Si no funciona bien, desde el punto de vista de la presentación, me avisan, por favor, ¿sí? Bueno. Ahí está. ¿Se está viendo? Sí, claramente. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, este segundo módulo, ¿de qué trata? ¿Cuál es el programa? El programa es la forma en U y el pivote TOC como solución para, digamos, esta forma en U, una forma que fue desarrollada por Oded Cohen. Oded Cohen, de quien muchos de estos trabajos son copyright de él, es uno de los, para mí, de los principales maestros después de Goldratt, que ha tenido, o que tiene todavía, porque actualmente sigue enseñando, y que tiene la teoría de restricciones. Estructura y lógica de la nube de conflicto, que es lo que vamos a ver. Los supuestos detrás de las conexiones lógicas de las nubes de conflicto, a las cuales yo les decía que eran concretamente, digamos, el ladrillo principal en la que de la TOC. Luego, desarrollar y validar inyecciones, porque como nosotros en TOC a los problemas le decimos los virus, entonces le decimos que las inyecciones son como los antivirus para resolver un conflicto. La noción y la verbalización de un efecto indeseable, que lo vamos a abordar. Yo les pasé un documento, después ustedes me dirán. Yo les pido que mientras yo hable, ustedes se muteen, y que si necesitan preguntar, se desmuteen y pregunten y me interrumpan. Es decir, por favor, no acepten todo lo que yo les digo en forma, digamos, mansa. Si están en contra de algo o quieren aportar algo, ahí nomás levantan la mano o interrumpen, ¿sí? Les pido por favor eso. Antes, Alexis, ¿ven toda la pantalla compartida, no es cierto? Sí. Sí. Bueno, ya si no nos interrumpen para decirnos que no ven, estamos en el horno. Alexis, ¿podés Sí. ampliarlo? Porque se ve, digamos, las slides que estás presentando y las del costado también. Si lo pones en modo presentación, por ahí ellos lo van a poder ver un poquito más Es que grande. yo estoy viendo en modo presentación. Se ve que hay un problema con el share. Perdón, ¿no? Ya voy a parar y voy a hacer pantalla completa directamente. Voy a compartir mi pantalla. A ver. ¿Ahí puede ser? Sí, ahí está. Sí. Perdonen, Sí. Perdonen. O sea, gracias por avisarme, Dayana, muy amable. No, gracias a vos. Ni idea tenía que ustedes no estaban viendo. Se veía, pero Bueno. más chiquita. No, perdonen. Bueno, Está bien. entonces decía que la noción y verbalización de un efecto indeseable, que les pasé un documentito para que ustedes lo repasen. La depuración de las quejas en los EIDES, que bueno, vamos a terminar de ver por qué uno tiene que limpiar la queja de lo que es concreto y cuál es la relación de esas quejas con los problemas. Y la nube de un efecto indeseable, que hoy la vamos a plantear, pero que la vamos a desarrollar la próxima clase, ¿no? En profundidad. Bueno,
La forma en U, como les decía, es del creador Oded, y es una herramienta lógica para analizar y desarrollar soluciones. Entonces, el líder de un sistema considera que su rol es mejorar siempre el desempeño del sistema bajo su responsabilidad. Entonces, esto ya lo habíamos visto en algún momento en la presentación. Para mejorar el sistema, ¿qué es lo que se requiere? ¿Cuál es el reto? Digamos, uno viene con esta curva verde hasta acá, desde el pasado hasta el día de hoy, viene creciendo y empieza como un amesetamiento. Entonces, en ese amesetamiento siempre existe una fuerte creencia que el sistema puede desempeñarse mejor hasta alcanzar un nivel de objetivo mayor. Y digamos, en esa creencia, que es la verdadera, uno está en esta curva, que aparentemente es la curva de la estabilidad, y está en esta otra curva, digamos que es la curva del aspiracional o la curva del crecimiento. Aparentemente están en conflicto una con otra, pero no es cierto. Y aquí hay una brecha, esa brecha hay que cerrarla. Entonces, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, vamos a seguir en esa curva verde y nos vamos a mesetar. Estaremos muy estables o aspirando a la estabilidad. Acá no hay una cosa dibujada, pero si ustedes ven el puntero de mi mouse, esta puntita, tranquilamente, cuando uno no empieza a darle estabilidad junto con crecimiento, que no son incompatibles, uno empieza a caer acá. O sea, hay una alta probabilidad de que este meseteamiento no sea un meseteamiento, sino que sea directamente una caída. Entonces, un mejor desempeño, ¿de qué será el resultado? Al sistema actual le tenemos que poner una solución. Ahora, puede suceder que haya procedimientos y políticas que están en conflicto, digamos, con la nueva solución. Entonces, hay que, esto evita que se generen los aspectos positivos de esa solución. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿Cuáles son las partes erróneas del sistema, ¿sí? Y que tienen que ser reemplazadas? Es decir, hay una parte errónea que hace que se detenga el sistema y que debe ser reemplazado. Luego hay una parte nueva, ¿sí? Que debe ser, digamos, introducida para que se reemplace a lo que está mal, y hay cosas del sistema actual que están muy buenas, porque nos definen a nosotros y tienen que permanecer. Entonces, como siempre, y ya lo habíamos dicho en la clase anterior, digamos, los problemas tienen como un enfoque, es necesario sistematizar el enfoque, no ser caótico. Es decir, ya habíamos visto la diferencia entre un síntoma y la raíz del problema y el diagnóstico en cuya base, en cuya raíz se da la simplicidad inherente. Entonces, para identificar el qué cambiar, implica identificar el problema raíz. Hacia qué cambiar implica construir soluciones simples y prácticas. Cómo causar o cómo inducir el cambio es inducir a las personas apropiadas dentro de la organización en la que estamos, o ya sea la familia, una empresa, lo que sea, a realizar, o una organización social, una entidad civil, la universidad, el lugar donde trabajamos, un departamento. Es decir, y esto es la parte más dura, ¿no? Es la parte donde entramos a lidiar, digamos, con las percepciones de lo demás, y en esto la herramienta de la nube y la herramienta de los procesos de razonamiento lógico es lo que nos van a ayudar, digamos, a hacer y a comunicar. Esto, la parte de poder enfrentar las reservas y de la comunicación, la vamos a ver en vivo y en directo, nos vamos a ver de nuevo allá en Rafaela, pero, digamos, tiene que ver con esto, es decir, este es el ladrillo, el que vamos a aprender hoy, que nos permite hacer lo demás. Y el proceso de mejora continua, ¿sí? Que hay que instituir un proceso que facilite ese mejoramiento. La mejora continua no se puede dar en términos de algo anárquico o de algo caótico. Se necesita un proceso, y el proceso de enfoque nos ayuda a diseñar ese proceso. Entonces, la solución, ¿cómo sería en general? O sea, nosotros partimos de medidores de desempeño bajos y nos hacemos las tres preguntas. ¿Qué cambiar? O sea, ¿qué partes del sistema deben removerse? ¿Qué es parte de entender el problema? ¿Sí? Luego,
nosotros tenemos, y eso es una realidad que estamos enfrentando hoy, es decir, lo que define la brecha. ¿Mm? Esto es, digamos, el desempeño mejorado que queremos lograr, en donde el sistema, tenemos las tres partes que habíamos visto, lo que hay que reemplazar, lo nuevo y lo que tiene que permanecer, y ahí está este pivote donde se desarrolla la solución para TOC, que se pregunta hacia qué cambiar. Es decir, qué partes nuevas deben ser incluidas. Y cuando nosotros logramos eso, vamos a tener los medidores de desempeño alto y esa realidad futura a la que aspiramos. Bueno, entonces, en ese pivote se provee la clave de la solución. Digamos que describe la esencia misma del cambio y, digamos, nos va a permitir ver cuál va a ser la nueva realidad que se va a generar. ¿Mm? Entonces, esta realidad actual, que por eso yo les mandé ese documento de los EIDE, o sea, quiere decir que estos son como medidores de desempeño bajos, están, digamos, generados por efectos indeseables. Efectos indeseables que tenemos que aprender a definirlos bien, a depurarlos de la queja común y corriente, a saber cuáles son y cuáles no son. Y los medidores de desempeño bajo son una consecuencia inevitable de una forma en la que nosotros estamos moviéndonos y de una causa común a todos estos efectos indeseables. Entonces la pregunta para resolver las brechas es ¿cuál es la causa común? Por ejemplo, hay mucha expeditación. Yo he visto que significa mucha aceleración al momento de tener que entregar un pedido. Hay gente que en el ejercicio práctico que nosotros les dimos para que trabajen, para que manden el formulario, han visto concretamente, han contestado justamente que hay problemas con las entregas de los pedidos, algunos hablaron de reprocesos, bueno, en general, si no es en el plano de una empresa, también en el plano personal. Bueno, esto de las prioridades cambian constantemente, también he visto algunos, generalmente los recursos no están disponibles cuando se necesitan, entonces ustedes dirán, mucho tiempo extra, ustedes creerán que yo a esto lo preparé en función de lo que ustedes contestaron, ¿no? Muchos de ustedes se dirán, bueno, tuvo tiempo a hacer esto, y yo la verdad debo decirles que me encantaría que así hubiese sido, pero la verdad es que estos son los problemas comunes que tienen la mayoría de las personas y las organizaciones. Que tienen la mayoría de las personas y las organizaciones. Entonces nosotros tenemos que encarar ese análisis. Entonces, detrás de estos EIDES existe un problema raíz, y ese problema raíz se puede determinar analizando los EIDES, cada EIDE haciendo una nube del EIDE, y después hay un proceso que es, digamos, tomar las tres nubes principales de los EIDES más importantes, o sea, de los efectos indeseables más importantes, y determinar cuál es el problema medular, y a partir de ahí sabremos cuál es el conflicto. Entonces, en general, el problema raíz es un diagrama de conflicto, ¿sí? O nube raíz. Un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, para mejorar siempre, ustedes están viendo todas estas cosas que yo tengo acá, o ven solo la presentación. Yo estoy viendo acá como los comandos mis comandos del Zoom. ¿Ustedes ven los comandos del Zoom o solo ven la presentación? No, eso lo veo solo. Viendo la presentación. Bueno, solo perfecto. la presentación. No, perfecto, entonces no me preocupo. Ok, entonces, esta es la estructura de la nube que ahora vamos a aprender. Mejorar, por ejemplo, para mejorar siempre el desempeño de la organización, nosotros necesitamos, por un lado, en este ejemplo, ¿no? Asegurar la entrega a tiempo a los clientes, internos o externos, porque también tenemos clientes internos que nos están reclamando a nuestro departamento, a nuestra área, che, entrégame tal cosa, o nosotros somos los que reclamamos, y para lograr asegurar la entrega a tiempo, muchas veces nos vemos obligados a emprender acciones correctivas costosas para expeditar, que significa para acelerar el flujo hasta terminar el trabajo. O la otra, que es desempeñarnos de acuerdo a las expectativas oficiales establecidas, digamos, por el presupuesto, por un tema de costo no nos podemos mover del presupuesto, entonces
también lo necesitamos hacer, y para eso nos tenemos que adecuar al plan que definimos oficialmente, que es el que está aceptado. Pero fíjense entonces que D, la caja D, que sería corregir para asegurar la entrega a tiempo, está completamente opuesta y en conflicto con ceñirse al plan. Entonces, estamos siempre, en este caso, ¿no?, en una tensión entre ¿qué hago? ¿Hago acciones correctivas o me ciño al plan original? Entonces, si usted le van a preguntar a alguien adentro de una planta o adentro, no de una planta, en un estudio que brinda servicios, por ejemplo, le van a preguntar a la persona que está comprimida con la tarea y que ve que, digamos, no va a llegar, va a decir, no, díganle al cliente que esto se demoró, digamos, por H o por B, porque si no, no vamos a poder entregarlo de acuerdo al plan original. Y el dueño de la consultora, pongámosle que ese servicio, dice, no, pará, o sea, si yo le tardo una semana más en entregar esto, ¿sí?, lo que va a pasar es que la próxima vez no me contrata, y no me voy a quedar sin trabajo yo, y te vas a quedar sin trabajo vos, nos vamos a quedar sin el cliente, va a ir a buscar a otro. Entonces, estamos en esa tensión. Cuando encontramos la excusa para decirle al cliente y el cliente todavía nos tiene banca y nos puede tolerar, por ahí le decimos, mira, esperar una semana más porque tiene que salir así y me salió esta cosa de esta forma y yo quisiera darle una vuelta de tuerca más. La otra es decir, no, pará, entreguémosle, bueno, achiquemos digamos, nuestras pretensiones y hagámoslo y sigamos adelante. Cuando no entiendan algo o cuando no les guste algo o cuando algo no les suene y le haga ruido, por favor, escriban en el chat o que yo preferiría más que escriban que hablen, porque si no, no los voy a... Y si alguien escribe en el chat, le pido por favor a Joaquín que me anuncie, ¿sí? Que me detenga y que me diga cualquier pregunta que surja. Porque a lo mejor ustedes no quieren hablar, pero sí quieren hacer una pregunta, háganla y Joaquín me la va a leer o a lo mejor Dayana, quien sea de Agricar, ¿sí?, del equipo. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Reemplazar el problema raíz con un nuevo manejo del negocio, construir las nuevas características del sistema, cerrar las brechas utilizando relaciones de causa y efecto, obtener los beneficios, es decir, los efectos deseables que devienen de implementar esa solución y mejorar los niveles de los medidores de desempeño del sistema. Entonces, ¿cómo es esto? Veamos, ya en una mirada completa. Partimos de que estos EIDES nos están provocando, estos efectos indeseables, EIDES nos están provocando medidores de desempeño bajo. En la raíz de estos EIDES, que son esas entidades que tenemos en nuestro sistema, esos síntomas que ustedes destacaron cuando llenaron el formulario, hay un problema medular que se define haciéndole una nube de conflicto y resolviéndola. Ahora, ¿cómo se resuelve esa nube de conflicto? Primero, vamos en dirección de la solución, es decir, no avanzo con una solución hasta que no plantee un rumbo de esa solución. Cuando ya tengo un rumbo de esa solución, entonces puedo elegir un menú de opciones y digo, esta es la inyección que vamos a meter. La inyección significa que tengo que romper, a ver si, el conflicto entre D y D' para que entonces se solucionen las cosas y esto, de ser efectos indeseables, vaya generando efectos deseables. Ahora, ¿qué pasa cuando uno mete una solución? Por ejemplo, voy a hablar en términos del campo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si uno dice, bueno, vamos a usar en un campo glifosato, vamos a usar glifosato para matar todas las plagas de hierbas que hay y que amenazan el cultivo. Porque total, la soja, por ejemplo, u otros que ya también lo son resistentes al glifosato. Pero al mismo tiempo sabemos que depende de la zona donde estemos, hay riesgos con el glifosato en términos de la comunidad. Hay leyes que seguir. No se puede tirar glifosato a tantos kilómetros de una ciudad o a tantos metros de tal lugar. Hay ciertas cuestiones que necesitamos saber que son reservas de ramas negativas. Esas negativas son objeciones con respecto a la solución que uno está ofreciendo para eliminar, por ejemplo, en este caso, decir, bueno,
todos estos bajos rendimientos que estamos teniendo es porque se nos están metiendo, digamos, hierbas malas y dañinas dentro de nuestro cultivo y tenemos que eliminarlas. Entonces hay distintas soluciones. Y esas soluciones tienen efectos positivos, pero también pueden tener ramas negativas. Entonces es necesario conocer, o sea, desplegar esa rama negativa para poder llegar a la solución que queremos, producir los efectos deseables y llegar a los medidores de desempeño altos. ¿Sí? Entonces los criterios para tener soluciones buenas son que deben mejorar los medidores de desempeño, porque si no mejoran los medidores de desempeño, es que le erramos, digamos, a dónde hay que disparar, ¿no? Le erramos desde la primera pregunta. Tienen que mejorar el desempeño de otras funciones y por supuesto, no hay un aumento en la productividad si no se mejoran los resultados finales de la compañía. Que eso es un poco lo que le pasaba a Robo en la meta. Es decir, ustedes cuando lo vean ese video, que se los recomiendo, no se van a arrepentir, o lean el libro, van a ver ahí que esos medidores de desempeño bajos que tenían ellos, o sea, los llevaron a comprar robots, a hacer un montón de inversiones que no impactaban en la línea de resultado. Bueno, hasta ahora, ¿cómo vamos? Hay silencio, no sé si no me escucha nadie, o vamos bien, o están todos dormidos. Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Gracias. Bueno, y al que lo duerma diga, me estás durmiendo, Alexis. Bueno. No, para nada, es muy interesante. Bueno. Bueno, vamos a lo práctico, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Cuál es el diagrama lógico para entender y resolver los problemas? El ladrillo de la TOC, tipos de nube, estructuras y lógica de la nube, cómo encontrar y formular los supuestos detrás de las conexiones lógicas, desarrollo y validación de las inyecciones para resolver el dilema, y dominio de las nubes, es decir, trabajo con casos y situaciones reales. Bueno, veamos cómo se arma todo esto. ¿Cuál es el objetivo? Es desarrollar la habilidad para tomar mejores decisiones sacando a flote opciones que resuelven el dilema que está detrás de un problema utilizando este método que es el de la nube. ¿Para qué sirven o qué tipo de dilemas podemos resolver? Resolver dilemas internos, es decir, situaciones en que estamos enfrentando nosotros a dos opciones relevantes y no está segura de qué ruta tomar la persona. También se puede utilizar para describir y resolver conflictos del día a día entre una persona y otra, para analizar situaciones de apagar incendios. Alguien habló de que está apagando incendios todo el tiempo, o que tiene la sensación de estar apagando incendios todo el tiempo. Y esto es cuando la persona que está a cargo está forzada a enfrentar problemas todo el tiempo, o sea, con el fin de encontrar formas de prevenir que ocurran en el futuro. Esta es la forma de hacerlo. Si no, va a estar todo el tiempo apagando incendios. Y analizar un área problemática o una situación específica de la realidad actual. De hecho, para la próxima sesión les prometo, digamos, que vamos a hablar de esto de apagar incendios. Y entonces, cuando uno analiza un área problemática, una situación específica de la realidad actual, al detectar el efecto indeseable que es, digamos, todo el ámbito de trabajo que vamos a tener a partir de esta sesión. Para manejar un área con múltiples problemas también, a través del enfoque de las tres nubes, es decir, para descubrir la nube del conflicto raíz, que eso ya es para la próxima sesión. Bueno, todas las nubes tienen la misma estructura básica. En esta casilla, en la A, tienen un objetivo, y para poder lograr ese objetivo deseado, nosotros debemos cumplir con dos necesidades: la necesidad B y la C, o la necesidad 1 y la 2. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Pasa que para cumplir con esas necesidades, para cumplir con B, estamos haciendo D, que son los medios para lograr esta necesidad, y para cumplir con C, estamos haciendo D', que son medios para lograr esta necesidad.
¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa finalmente? Que normalmente D y D', disculpen, están en conflicto. Es decir, hay un conflicto directo entre D y D', y nosotros, esto marca una oscilación, estamos oscilando siempre entre D y D'. Cuando gana D a los gritos, digamos, porque alguien dice, se tiene que hacer D, el que piensa D', o nosotros sabemos que hay que hacer D', decimos, bueno, no tengo más remedio, hagamos D, pero no me parece que vaya a funcionar. Si D funciona, va a funcionar un tiempo. El día que deje de funcionar, quien había pensado en D' dijo, yo sabía que esto iba a pasar, que D iba a durar poco. Y entonces estamos permanentemente oscilando de un lado a otro del accionar en conflicto, y no lo resolvemos. Es decir, estamos negociando siempre en términos conflictivos. Entonces, al leer la nube, se debe hacer, para poder tal cosa, yo debo, o sea, lo que está indicando es que la lógica que se está usando es una lógica de necesidad. O sea, para lograr A, yo necesito B, y para lograr B, yo tengo que hacer D, y para lograr A, necesito también cubrir esta necesidad C. Pero resulta que la necesidad C, yo creo que la mejor forma de cubrirla es con D'. Y resulta que D' amenaza a la necesidad B, y D pareciera ser que amenaza a la necesidad C. Entonces, por ejemplo, para poder estar físicamente en forma, debo hacer ejercicio, ¿no? O sea, hay una necesidad que es la condición necesaria, es el patrón de pensamiento cuando se habla de requisitos, algo que debe existir antes de ser capaces de lograr algo más. Entonces yo digo, bueno, a ver, para que yo pueda estar físicamente en forma, mi necesidad B, por ejemplo, D, entonces necesito D, hacer D, que es hacer ejercicio. La nube describe un conflicto D y D'. Esas acciones se dan por una razón, porque satisfacen ambas necesidades. Cada una apunta, o se cree que es la mejor manera de satisfacer una necesidad. Entonces, P y C son necesidades muy importantes. Digamos que ambas son condiciones necesarias para el logro del objetivo A. Por lo tanto, si ambas son condiciones necesarias, muchas veces lo que ocurre, ¿sí? Y quiero volver en este sentido hacia atrás, es que nosotros, al estar en conflicto las acciones y estar aferrados nosotros a D, algunos a D y otros a D', lo que nos pasa es que empezamos a cuestionar las necesidades. Y resulta que sabemos, digamos, esto por lo menos los que estudiamos economía lo sabemos, o creemos que lo sabemos, a lo mejor no es cierto, pero vivimos convencidos de que sí, que las necesidades son ilimitadas y además son recurrentes, porque vuelven y vuelven y vuelven. Entonces, no se puede cuestionar una necesidad. Digamos que si uno redactó bien cuáles son sus necesidades, si uno compensó bien cuál es una necesidad concreta y real, y es una verdadera necesidad, tanto A, que es el objetivo, como B y C, son incuestionables. Entonces, pero resulta que como estamos tan oscilando entre D y D', entonces muchas veces ese conflicto nos lleva a cuestionar, y bueno, ¿y para qué necesitamos B? Hagamos C solamente, ¿verdad? Y nos lleva a estar rengos. ¿Por qué? Porque no estamos sacando los supuestos o el sistema de creencias que hay detrás de eso. Entonces, la nube describe el conflicto entre D y D', y esas acciones se dan por una razón, que satisface las necesidades. Es lo que les acabo de decir. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, algunos tipos de conflictos de los que habíamos reaccionado, los que habíamos hablado antes. Los conflictos del día a día que se dan entre ustedes y alguien más, que no son problemas profundos,
que no suceden todo el tiempo, porque los EIDES son recurrentes todo el tiempo, así los resuelvo y mañana yo voy caminando al trabajo o a donde sea que vaya y sé que me voy a encontrar de nuevo con el mismo problema. En cambio, en este caso no, este es un conflicto de un día a día entre nosotros y otro más. Entonces, acá C, por ejemplo, es la necesidad mía o la de ustedes, y estos son los medios que decimos que tenemos para lograrla. Y este es el lado del otro. Esa es la necesidad que tiene el otro y los medios para lograr esa necesidad que el otro pretende. Después hay otro dilema que es el interno, ¿sí? Entonces, el dilema interno, que es bastante frecuente, se da cuando estamos enfrentados a dos posibles acciones, uno mismo, y no sabemos qué hacer. Entonces, ahí B y C son mis necesidades, o las necesidades de ustedes para lograr ese objetivo, que es A, y en D tengo como una acción presionada, es decir, la que me veo obligado a hacer no es la que quiero, y en D' planteo mi acción preferida. Pero resulta que mi acción preferida aparentemente amenaza la necesidad B, que es esta. O sea, esta acción preferida amenaza B. Y esta acción, que es la que tomo presionado, en realidad amenaza mi necesidad C, o la 2. Entonces, ahora yo les pido, si quieren, esto lo van a tener, lo tienen ya, de hecho ya lo pueden bajar porque ya deben estar subidos los documentos y podrían estar viéndolo en una pantallita aparte, pero en realidad lo que quiero que ustedes piensen en esto es, piensen en seleccionar un problema reciente en el que ustedes se sintieron obligados a tomar determinado rumbo de acción, pero que deseaban tomar una acción distinta. ¿Sí? O sea, piensen en eso, es decir, agarren un papel y un lápiz mientras, o sea, ahora vamos a ir desarrollando estos 11 pasos, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes, mientras vamos desarrollando estos 11 pasos con un ejemplo concreto que les voy a dar, ¿sí? Ustedes traten, aunque sea, de ponerle un título a la historia de ustedes, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué es tan importante la historia. Pero más allá de esto, también a los que, por ejemplo, no se les ocurra una historia personal, yo creo que todos tenemos una historia personal, si no es en el trabajo, es en la familia, es con nosotros mismos, o sea, de hecho, no revelo todos los efectos indeseables que ustedes han mandado, por ahí los voy a mostrar, pero no voy a revelar quién dijo qué, por una cuestión de respetar la intimidad de ustedes y simplemente de que cada uno con eso después construya. Pero en este caso, yo lo que necesito no es que piensen en algo recurrente, sino piensen en una situación que se les ha dado últimamente y que la han tenido que resolver de alguna forma, ¿sí? Escriban la historia del problema, es decir, un reporte de ese incidente. No lo van a hacer ahora, pero mientras ustedes, los que sí les pido es que mientras ustedes vayan viendo este desarrollo, ustedes, aunque sea, vayan anotando ideas de sus problemas para después practicarlo, porque yo quiero que ustedes lo practiquen, si no, no sirve mucho, ¿no? Y la lista de opciones, que es lo que se puede hacer al respecto, clasificar esa lista de opciones, ¿sí? Escoger las opciones en conflicto, construir la nube, mejorar la nube, descubrir los supuestos que hay detrás de las acciones y las necesidades, que satisfacen necesidades, y después buscar una opción o una inyección para invalidar esos supuestos y tener la opción preferida en una solución en este proceso. Entonces vamos a ir paso a paso, pero sí quiero que a medida que vamos desgranando estos pasos, ustedes vayan pensando en su propia situación y usen esta como parámetro. Seleccione un problema reciente que le moleste debido a que se sintió presionado a tomar determinado rumbo de acción, pero deseaba tomar una acción diferente. Un problema simple, un incidente, no un problema que se repite una y otra vez. Un problema simple, por ejemplo, puede ser algo como este. Mi jefe me presiona para que este sábado resuelva un requerimiento técnico.
y yo le había prometido a mi familia que este fin de semana íbamos a salir a pasear fuera de la ciudad. ¿Sí? Por ejemplo, ahora para Semana Santa. Les juro que no les copié a ninguno. O sea, si alguno cree que yo les copié a los que me mandaron, no, no les copié. O sea, eso para que se sientan bien, porque en realidad, digamos, son bastante frecuentes este tipo de problemas. Un problema día tras día puede ser algo como: tenemos problemas en mi departamento resolviendo los requerimientos técnicos a tiempo y la mayoría de los fines de semana tengo que trabajar horas extras. Ese también, para el que trabaja o para el que estudia también, ¿no? Bueno, escribe el problema que seleccionó en una frase simple. ¿Cuál es el propósito de escribirlo, el problema? El propósito de la historia es ayudarnos a sacar a flote la intuición acerca de ese problema. Es decir, es escribir la historia. ¿A qué nos ayuda? A recolectar todas las entidades lógicas que van a ser utilizadas en el análisis. ¿Por qué? Porque en la historia, ustedes si en términos matemáticos, uno no tiene un problema hasta que no tiene el planteo del problema. Entonces, si nosotros, cuando nos plantean resolver un problema, nos preguntan: bueno, ¿qué pasa si tal cosa? Y Pedrito fue a tal lado, hizo tal cosa. ¿Qué pasaría en caso que Pedrito hiciera esta otra? Y ustedes lo que tienen que hacer con esa historia es empezar a sacarle los datos, a plantear cuáles son las hipótesis, cuáles son datos, cuál puede ser parte de la tesis, y definir una tesis. Y entonces, cuando el problema está planteado, recién ustedes ahí pueden aplicar reglas matemáticas, reglas de todo tipo. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque es muy importante la historia, porque en la historia ustedes escriben lo que realmente les está pasando. Y después hay que aprender a sacar de esa historia esos síntomas para despejar y plantear el problema de fondo. Entonces hay que responder preguntas como: ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué fue lo que se quiso hacer, lo que vos quisiste hacer o lo que cualquiera de ustedes quiso hacer? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué se vieron presionados a hacer? O sea, no pude hacer lo que quise. Entonces, ¿qué me vi presionado a hacer y por qué me vi presionado a hacer? Eso es parte de la historia. Entonces, por ejemplo, acá, para que ustedes se fijen cómo es una historia, es muy cortita. Dice: soy gerente de proyecto y María ha sido asignada como recurso a mi proyecto. Ella pertenece al departamento de Guillermo, pero él no tiene ninguna relación o responsabilidad con mi proyecto. No es ni patrocinador ni cliente. Le asigné algunas tareas a María que aún no me entregó. Cuando le pregunté a María por qué, me dijo: lo que pasa es que Guillermo no me permitió hacerlas, que es su jefe, ¿no? Debido a que no está de acuerdo con el enfoque que decidimos tomar. Ups, es decir, me tiene que prestar a María, yo no dependo de Guillermo, pero resulta que Guillermo se está entrometiendo y le dice: no, mirá, no vaya a trabajar con aquel porque en realidad, o sea, no estoy muy de acuerdo con el enfoque que tomaron. Entonces, María, ¿qué hizo? Le sugirió que, o sea, dice, que vaya con Guillermo, que le hable del tema, debido a que él es muy conocedor del tema relacionado con el proyecto. O sea, como que María, veo como dice: mira, anda a consultarlo a Guillermo. Entonces, digo yo, no quiero ir a verlo, pero la verdad es que María es mi amiga, y parece que María está entre la espada y la pared. Entonces dice: Alfredo, mi jefe, le tiene miedo a Guillermo. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Voy a hablar con mi jefe? No, si le tiene miedo a Guillermo. Voy a hablar con Guillermo, y si no dependo de él de nada. Pero bueno, María no me la van a prestar para trabajar en mi proyecto. Esa es un poco la historia. Entonces, ahí ustedes, después de que escribieron su propia historia, tienen que escribir una lista de las acciones que han considerado que les habría gustado tomar para poder resolver este problema. Y otras en donde ustedes se sintieron presionados a hacer eso, aunque no les gustaba, porque no tuvieron otra. Asegúrense entonces de escribir frases claras, escritas como acciones. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les estoy dando es ignorar todo el asunto. O
sea, no darle bolilla, ir con Alfredo, que es mi jefe, y digamos decirle, mira lo que me está haciendo Guillermo, escribirle un correo a Guillermo explicándole el enfoque en el proyecto, ir personalmente a ver a Guillermo, hablar con Guillermo en un comité al que asistamos juntos, es decir, bueno, a ver, vamos juntos a un comité y ahí le planteo a él, o decirle a María, bueno, andate con Guillermo y listo, ya veo cómo yo me arreglo. Entonces, las opciones de la lista se pueden dividir en dos tipos de acciones. Un tipo de acción es la que vamos a preferir tomar en caso de que las circunstancias fueran diferentes. Es decir, ¿qué haría yo si no fuese este el problema? Bueno, haría tal cosa. Eso es lo que yo prefiero. Y otro tipo de acción es la que nos sentimos forzados a tomar. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo este, agarramos en una tabla, para que ustedes sepan, al final de esta presentación, yo les mando toda la herramienta en blanco para que ustedes la impriman y puedan hacer el ejercicio directamente, lo escriban ustedes al ejercicio y lo pasen en limpio. De manera tal de que ustedes pueden imprimir la parte que está en blanco y pueden escribir ahí su propia historia, que es lo que me interesa. Ignorar todo el asunto, preferida. Ir con Alfredo, preferida. Escribirle un correo a Guillermo, presionada. Ir a ver a Guillermo, más que presionada. Hablar con Guillermo en un comité, preferida. Decirle a María que regrese con Guillermo, preferida. Bueno, y esto es una forma de clasificar a qué me veo presionado y qué sería lo que yo prefiero, que no hay un orden acá, pero que después hay que definirlo. Ahora hay que encontrar la acción, elegir aquella en donde nos sentimos más presionados a tomar, la que nos sentimos más presionados a tomar, o la que más se esperaba de nosotros para manejar este asunto, porque a veces yo digo, bueno, a ver, yo no quiero hacer esto, pero bueno, el otro espera que yo haga esto. Entonces, bueno, me veo presionado a hacerlo. Entonces hay que copiarlo en el espacio de la opción más presionada, de la nube que ya vamos a ver, y escribir lo opuesto en la opción preferida. Esta acción puede que sea la misma acción presionada escrita con un no, o no hacer, o puede que sea una de las acciones en la lista de opciones preferidas. Entonces, elegimos. Bueno, a ver, ignoremos todo. O esta como preferida. Y la otra es, vamos a ver a Guillermo, que es la más presionada de todas, es lo que no quiero hacer. ¿Sí? Entonces, escribamos ahora, o sea, esto es en las cajas. Vamos a ver directamente en las cajas, porque esto se los dejo escrito y ya lo van a ver. A ver, la presionada. Voy a ir a ver a Guillermo. La preferida lo ignoro. Y obviamente están en conflicto. Entonces, la necesidad que satisface por la acción de prima, que es la que yo prefiero, es mantenerme enfocado en mi trabajo. Y la necesidad, eso sale de este ejercicio, ¿no? Ustedes tendrán que decir cuál es la suya. La necesidad que se satisface con D, que es la acción presionada, es pelear por los recursos. Se la necesita María. Y el objetivo común que se logra al tener estas dos necesidades satisfechas, que yo peleo por los recursos y que me mantengo enfocado en mi trabajo, debería ser poder entregar mi proyecto a tiempo, hacer mi trabajo a tiempo, terminar lo que me encargaron a tiempo. Entonces, veamos, ¿cómo se lee? ¿Cuál es la lógica para leer esta nube anterior? Y ahí está la estructura. Entonces, para poder estar en capacidad de entregar el proyecto a tiempo, yo me debo asegurar pelear por los recursos. Y para poder asegurar que peleo por los recursos, tengo que ir a verlo a Guillermo, porque María depende de él. Y para estar en capacidad de entregar el proyecto a tiempo, yo necesito también mantenerme enfocado en mi trabajo. Y para mantenerme enfocado en mi trabajo, quiero ignorar todo este asunto. Quiero ignorar todo este asunto. Entonces, fíjese que D y D' están en conflicto. Fíjense que D amenaza C. Es decir, amenaza el logro de la necesidad C. Si voy a ver a Guillermo,
voy a perder tiempo, no me voy a poder enfocar en mi trabajo. Eso es lo que piensa él en este momento. Y D', es decir, ignorar todo el asunto, ¿qué amenaza? Pelear por los recursos, obvio. Si lo ignoro, ¿qué voy a hacer? ¿No la voy a tener a María colaborando? Entonces, eso les pido entonces que ustedes piensen en su propia historia, no para que la escriban ahora, pero si ustedes ya esto les dispara algo, anoten ahí a un costadito en el papelito lo que le vaya disparando, ¿sí? Porque eso es bueno para que después cuando se sienten de nuevo, son cosas que ya las tienen escritas y pensadas. Si considera que la lógica de su nube original no es perfecta, necesita mejorar la nube. Entonces, hay que revisar aquellos lugares donde las respuestas a las preguntas de la diapositiva no suenan bien. Y hay que verbalizar nuevamente las entidades de manera tal de mejorar la lógica de la nube. Entonces, ¿qué nos tenemos que asegurar? Que las entidades son frases completas, que las entidades no contienen causalidades internas. Es decir, si una entidad dice porque tal cosa, o debido a, o para poder, ¿sí? Entonces lamentablemente hay dos entidades en una. Entonces están anidadas ahí y no hay una sola entidad. Entonces tiene que ser algo completo y que cierre en sí mismo. Y las entidades D y D' son verbalizadas como acciones que están en conflicto claro y directo. Y B y C tienen que ser verbalizadas como necesidades reales y positivas. Es decir, no podemos poner ahí algo que no queremos en las cajas B y C, ¿sí? Tenemos que poner algo que realmente queremos. Entonces, veamos la nube original. Para estar en capacidad de entregar el proyecto a tiempo, necesito pelear por los recursos. Y también necesito mantenerme enfocado en mi trabajo. Y para pelear por los recursos tengo que ir a ver a Guillermo, pero para mantenerme enfocado en mi trabajo tengo que ignorar todo el asunto. Ahora, esa es una nube mejorada. O sea, volvamos. Estar en capacidad de entregar el proyecto a tiempo. Bueno, lo acortamos, entregar un proyecto exitoso. En donde decía pelear por los recursos, yo no me quiero pelear con nadie, ¿no es cierto? O sea, lo que quiero es tener los recursos. Entonces, asegurar los recursos. En este caso, María. Quiero que María trabaje conmigo, porque la necesito, ¿sí? Y soy amigo de ella, además me vendría bárbaro. Entonces, en donde decía ir a ver a Guillermo, parece que está bien, y en donde decía mantenerme enfocado en mi trabajo, que sé, ¿cómo quedaría redactado? Respetar mi posición como gerente elegido para el proyecto. Que eso sería mi necesidad. Y no ir a ver a Guillermo. En lugar de ignorar todo el asunto, sería concretamente, no quiero ir a ver a Guillermo. Ahora, ¿cómo se lee para saber si tiene sentido la lógica? Entonces, para poder lograr A, que es entregar un proyecto exitoso, yo debo asegurarme los recursos, que es María. Y para asegurarme los recursos, yo debo ir a ver a Guillermo. Y para entregar un proyecto exitoso, al mismo tiempo, yo debo respetar mi posición como gerente elegido del proyecto. Y para eso, no debo ir a ver a Guillermo. Así quedó planteado este ejercicio, que es el dilema de esta persona, que bien podría ser el dilema de ustedes en otra situación. Entonces, siguen en conflicto D y D', D sigue amenazando esto, porque aparentemente ir a ver a Guillermo pareciera ser que como Guillermo no está de acuerdo con la forma de mi proyecto, amenaza mi posición porque me digo, bueno, de que lo haga Guillermo el proyecto, ¿por qué lo voy a hacer yo? O sea, es mi proyecto, ¿qué tiene que meterse él? Esa es la lógica esta, ¿no? Hay que ver. Bueno, y D' amenaza el asegúrame los recursos, porque María depende de Guillermo. Sigamos. La nube que hemos escrito es una versión simplificada para describir la realidad. Cuando leemos la nube en voz alta, generalmente sentimos la necesidad de explicar estas simples conexiones entre entidades presentadas en las casillas de las nubes. Estas explicaciones son los supuestos subyacentes sobre los cuales está fundamentada la nube. Los supuestos son el por qué creemos que existe la relación de necesidad entre las dos entidades, y entonces sería algo así. Para poder tener
tal cosa, yo debo hacer tal otra, porque, entonces, todo lo que diga después del porque es el supuesto, o debería serlo. Al descubrir los supuestos, tenemos que asegurarnos de que lo que escribamos después del porqué no sea simplemente la repetición de lo que ya tenemos en la nube, porque si no me voy a estar mordiendo la cola como los perros, persiguiendo la cola como los perros. Entonces, no, por ejemplo, no caer en decir, para poder tener B, yo debo hacer D, porque D es la manera para lograr B. Es una identidad eso en términos matemáticos, en términos lógicos es, digamos, es como la situación de la casa en llamas, ¿no es cierto? Hay humo, entonces la casa está en llamas, o resulta que, digamos, la casa está en llamas porque hay humo. Es decir, ahí hay un tema que hay que resolver. Es una tautología. Revise que la expresión después del porqué abarca ambas entidades y no solo una de ellas. Revele la lógica que explica la conexión entre la necesidad B y la acción D, estableciendo porque. Entonces, para poder tener B, yo debo hacer D porque. Entonces, complete esta frase redactando lo que piensa, argumentos lógicos, en la caja de los supuestos. El supuesto debe establecer por qué usted cree que D es la única acción a través de la cual se logra B, o por qué B no se puede lograr si se toma la acción en D'. Veamos, vamos a ir directo al ejemplo práctico. Entonces, yo digo, para asegurarme los recursos, tengo que ir a ver a Guillermo, porque Guillermo controla el trabajo de María, buena razón, porque Guillermo impide que María termine las tareas de mi proyecto, porque hay que hablar personalmente con Guillermo para obtener su colaboración y compartir sus recursos, que es María. Entonces, hay que revisar los supuestos de ambas entidades. Entonces, Guillermo controla se refiere a D, Guillermo. El trabajo de María se refiere a B. Guillermo impide, también está Guillermo. María, que María trabaja en las tareas de mi proyecto, también está la B, implica ambas entidades. Y a la tercera, hay que hablar personalmente con Guillermo para que comparta sus recursos. O sea, siempre tienen que vincular ambas entidades. Si no vinculan ambas entidades, no sirve. Y si es una repetición del argumento entre D y B, tampoco sirve, es una tautología. Entonces ahora hay que revelar la lógica de no ir a ver a Guillermo. Entonces decimos, para respetar mi posición como gerente elegido para el proyecto, en esta diapositiva que paso es lo que yo les voy a explicar ahora. Entonces no se preocupen, es mejor que pasemos directamente a ver la entidad. Y eso ustedes lo van a poder repasar. Todo lo que yo les digo queda escrito ahí. Entonces, para respetar mi posición como gerente elegido para el proyecto, no debo ir a ver a Guillermo. El hacerle caso a esas tonterías, dice, va a deteriorar. ¿Por qué? Porque el hacerle caso a esas tonterías va a deteriorar mi posición. Porque Guillermo no es mi jefe, ni socio o cliente que estaba en la historia. Todo salió de la historia esto. Porque ir a ver a Guillermo sería una pérdida de credibilidad. Vaya a saber por qué piensa eso esta persona. Revise que cada supuesto contempla ambas entidades. Por ejemplo, hacerle caso a esas tonterías se refiere a D', o sea, que dice vaya a ver a Guillermo. No quiere hacerle caso, significa no quiero hacerle caso a esa tontería. Por eso es que no quiero ir. Va a deteriorar mi posición. Se refiere a esto. O sea, así se está refiriendo. En el segundo argumento dice Guillermo es mi jefe, o sea, se refiere a no es mi jefe, ni socio ni cliente, que se refiere a C, mi posición del proyecto. Y la tercera, ir a ver a Guillermo, se refiere a D', y sería una pérdida de credibilidad, se refiere a C, o sea que sí están contempladas en esos supuestos. Entonces, también se pueden plantear los supuestos que hay entre D y D', si lo decíamos. Por ejemplo, dice, ¿por qué estoy en conflicto entre ir a ver a Guillermo y no ir a verlo? Porque no hay una regla en la compañía para cuando hay un cruce entre las exigencias de las tareas de un proyecto y el trabajo rutinario de los recursos. No hay una regla que le diga a Guillermo, como digamos la regla de la selección de fútbol.
que los clubes tienen que ceder a los jugadores cuando tienen que ir a jugar a la selección. No hay esa regla. Entonces, bueno, está como, es decir, depende de la buena voluntad del otro que se lo preste el recurso que depende de él o no. O porque no sé qué pueda tener de valioso reunirse con Guillermo, lo cual es medio raro, pero a veces pensamos en esos términos, porque al sentirnos amenazados, ¿qué tiene que ver Guillermo con mi proyecto? ¿Qué tengo que pedirle yo a él? ¿Qué sabe él? ¿Por qué me tiene que decir que el enfoque no le importa? ¿Qué le importa que me preste María? Entonces puedo sentirme yo amenazado, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es copiar los dos supuestos más fuertes para BD entre C y D' y entre D y D' y ponerlos en esta caja. Y ahí digamos, en B y D elegimos Guillermo controla el trabajo de María y Guillermo impide que María termine las tareas de mi proyecto, lo cual es muy cierto lo que está pasando. Entre C y D' era que Guillermo no es mi jefe, ni socio ni cliente, y que ir a ver a Guillermo sería una pérdida de credibilidad, que es lo que está haciéndole ruido a esta persona. Y entre D y D' no hay una regla de la compañía para cuando hay un cruce entre las exigencias de la tarea de un proyecto y el trabajo rutinario de los recursos. Es decir, no sé qué pueda tener de valioso reunirse con Guillermo. Bueno, entonces les pido que no se olviden de su propia nube y de su propio ejercicio. Entonces, en su propia nube, ustedes primero van a escribir lo que les parece, que se acuerdan, voy para atrás, no es otra cosa que esto, y lo depuran, porque la anterior quedaba fea escrita. Entonces uno dice, bueno, si esto no está así, le mejoro la redacción. Al mejorarle la redacción, controlo después, sintetizo, hago esto y empiezo a sacar los supuestos que hay detrás de cada conexión, es decir, el por qué, con esas reglas que están escritas ahí que les acabo de explicar. Se sacan los supuestos a flote de por qué yo creo que no ir a ver a Guillermo es lo mejor que puedo hacer para protegerse, o por qué ir a ver a Guillermo es lo mejor que yo puedo hacer para proteger la necesidad en B. Y eso es lo que sale. Y o por qué estoy tentado a veces a ir a ver a Guillermo y otras veces no ir a verlo. Y que salga acá también y que involucre ambas entidades. Y cuando ya me aseguré de que en mi propia historia tengo escrito esto, saco y aparte en esta caja los supuestos que son más fuertes y los que yo sé que puedo desafiar. Entonces, ¿la idea cuál es? Que si podemos invalidar las razones que generan el conflicto, el problema puede desaparecer. Es decir, evaporamos la nube. O sea, ¿por qué Goldratt le llamo nube? Porque es como cuando está el día soleado como hoy, que acá en Córdoba es un día precioso, y resulta que se viene un nubarrón arriba y nos tapa por un rato la luz. No quiere decir que esa nube se va a quedar eternamente. Quiere decir que en algún momento va a pasar. Ahora, en el caso de mi entorno, yo puedo evaporarla la nube. Evaporarla significa, digamos, hacer cosas para que la nube se esfume y en realidad darme cuenta que el conflicto es una apariencia. Porque ustedes recuerdan cuál era el segundo supuesto básico de la TOC, que no hay conflictos en la realidad. Los conflictos todos se dan porque hay un supuesto mal hecho y entonces nosotros seguimos bajo un supuesto que necesitamos desafiar y cambiar. Y este cambio es la inyección. Pero para eso hay que plantear entornos alternativos. Entonces, para poder tener una buena inyección que rompa el conflicto, se deben satisfacer ambas necesidades al mismo tiempo. Yo no puedo tener una buena solución solamente satisfaciendo una necesidad o la otra, porque las necesidades son indiscutibles, incluso las de Guillermo, con el cual no me llevo bien, por lo visto. Pero para poder, entonces, hay que escribir dentro de la caja esas inyecciones. Entonces, por ejemplo, decir, a ver, cosas que hagan que uno diga, a ver, ¿en qué lugar, en qué momento, si yo desafío estos supuestos, es decir, cuál debería ser el entorno para que yo al desafiar estos supuestos desaparezca este problema? Entonces, por ejemplo, en cuanto a que Guillermo controle el trabajo de María, una inyección puede ser el gerente general le ordena a Guillermo que libere a María de mi proyecto. Podría ser. Puedo ir y chumbarle al gerente general que me encargó el proyecto, decir, che, Guillermo, basta,
lárgale a María unas horas por lo menos. Imagínense ustedes qué podría pasar con eso, qué es lo que pasa a diario. O sea, ahí Guillermo va a ser el que está presionado a largar a María y apenas se la puede cobrar, se la va a cobrar. Pero digo, está bien, podría ser. En un entorno vertical podría ser. O si Guillermo impide que María, la otra sería María, ¿no es cierto? Para que Guillermo impide que María termine la tarea, María es transferida a trabajar permanentemente para mí. Entonces, ya no voy con el gerente general y le digo, che, ordenale a Guillermo que me largue a María. No, hace que se pase para mí directamente. Esa podría ser otra solución. Veamos, exploremos entre C y D', porque ahí es donde nos vamos a empezar a dar cuenta. A ver, Guillermo no es mi jefe, entonces acepto que Guillermo es parte de mi proyecto. Es decir, si Guillermo no es mi jefe, está bien, no es mi jefe, pero podría, para solucionar eso, aceptar que forma parte de mi proyecto, inexorablemente. ¿Por qué? Porque en la historia, ¿se acuerdan? María decía, che, mira que, me decía a mí María, que es mi amiga, mira que Guillermo sabe bastante, esto te convendría que te dé una mano. Y de paso me va a aportar con más. Bueno, pero es como que yo estaba medio orgulloso y no quedaría. Entonces, bueno, esta es una opción. La otra, ¿sí? Coloco las necesidades del ir a ver a Guillermo sería una pérdida de credibilidad. Nada. Coloco la necesidad del proyecto por encima de mis sentimientos personales. Esa sería otra solución. Entre D y D', no hay una regla en la compañía para cuando hay un cruce entre la exigencia de las tareas de un proyecto y el trabajo rutinario de los recursos. No hay una regla que diga cuándo me la pueden prestar a María en términos de un trabajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Escalar el asunto al nivel gerencial superior para que sea resuelto para proyectos futuros. Podría ser. Y la otra es, no sé qué puede tener de valioso reunirme con Guillermo. Sigue enojado con Guillermo. Planearé cuidadosamente la reunión con Guillermo, asegurándome que él vea mis necesidades en el proyecto y voy a escuchar cuidadosamente lo que él puede ofrecerle a mi proyecto. Estas son parte de las inyecciones. Entonces, tenemos que ver las opciones preferidas. Tenemos que seleccionar una inyección o una combinación y escribirla en la casilla de la inyección. Revisemos que la inyección promueve el logro de ambas necesidades al mismo tiempo y que si B y C no se logran con la inyección, no es una inyección suficientemente buena. Hay que replantearla o seleccionar otra alternativa o revisar de nuevo y desafiar de nuevo los supuestos. Hay que cuestionarse si nos sentiríamos mejor en caso de que las inyecciones fueran aplicadas en la realidad. Entonces, en este caso se puso esta. Coloco las necesidades del proyecto por encima de mis sentimientos personales y voy como gerente del proyecto a escuchar lo que Guillermo tiene para ofrecerme y negocio con él. ¿Y por qué? Porque satisfacer las necesidades de Guillermo es la base para que él satisfaga las mías en relación a María. Y porque mostrar respeto a Guillermo abre la posibilidad para que él me respete a mí. Bueno, entonces, conclusión, generalmente tenemos más opciones de las que pensamos. Una decisión es una elección entre opciones en conflicto, generalmente entre diferentes paradigmas. Un problema es un bloqueo para progresar causado por no resolver las opciones en conflicto cuando aparecen. Un problema no es totalmente la culpa de una persona. Y bueno, y acá vienen los ejercicios. Preguntas y paso a la fase final. Quieren activar el micrófono nomás y preguntar. ¿Cómo? No, que los invito a que, si quieren preguntar, abran el micrófono y pregunten. Si quieren hacerlo por el chat, o por lo menos díganme, ¿les gustó este ejercicio? ¿Fueron anotando como les pedí al costado para ir haciendo su propio ejercicio? Que no tiene que ser ahora, pero sí como para tirar ideas de su propio problema. Es decir, quiero saber cómo vivieron este ejemplo práctico y cómo fueron ustedes reaccionando en términos de hacer paralelismo entre este ejemplo y algunas de las cosas que les suceden a ustedes. Un ok, por lo menos, o algo, o sea, no sé, no les pido que me hagan una presentación, pero sí les pido por favor que
digamos, que me digan ¿saben qué? ¿Quién no entendió? O si algo les quedó en el tintero, si en tal caso. Si todos entendieron, perfecto. Si todos les gustó la lógica, perfecto. Pero ¿alguien puede tener alguna duda con la lógica? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Alexis? ¿Se Muy escucha bien. bien? Hola, Karina. ¿Sí se escucha? Sí, a mí me parece que está muy bueno porque es como ponerle nombre y apellido al proceso que uno hace cuando tiene que tomar una decisión, ¿no? Que de repente lo hacemos intuitivamente. Cuando tenés que tomar una decisión, vos evaluás opciones, pensás, si hago esto me va a llevar a esto, si hago esto otro me va a llevar a esto otro, y en función de esto tomás un plan de acción. ¿Sí? Entonces, eso que son lo que en coaching llamaríamos las conversaciones internas, desde acá tiene un nombre y un proceso y una metodología. Y entonces, me parece que está bueno, es como que hay que hacer el ejercicio de hacer el proceso y de ponerlo en marcha. Bien. Pregunta, muchísimas gracias, Karina, por tu intervención y porque para no sentirme, digamos que como, porque no sé, es raro, yo les voy a decir, no es una crítica ni nada, al contrario, porque yo entiendo que es así, pero es raro estar hablando, por eso me gusta la presencialidad, es raro estar hablando en una pantalla y por ahí yo no le veo los rostros a nadie, o sea, digamos, y entonces a veces no sé, si los estoy perdiendo o si los estoy o si todavía están. Por lo menos que aparezcan un ratito y si pueden, si están en condiciones de ser vistos, porque hay algunos que somos más coquetos, entonces no queremos que nos vean, digamos, y es solamente eso, y no presumo nada malo, y hágame así o hágame así. Pero hágame algo, hágame una seña, por favor. Perdón, Alexi, ¿qué tal? Claudio es mi nombre. Sí, yo me quedé pensando con la explicación que hizo, en el esquema conceptual está fabuloso, la metodología, pero cuando la nube termina siendo un conflicto, porque por ahí como que no, entrar en una metodología que... ¿Hola? Problema. O no sé si está bien planteado o mal planteado lo que digo. Está bien, estamos aprendiendo a hacer algo que no lo tenemos claro. Pero... Yo entiendo esto. Y te voy a contestar, ¿no? De acuerdo a lo que a lo que pienso. Y hago esta respuesta y espero que les sirva a todos y no quiero dejar de plantear el contenido, o sea, un poquito del contenido de base de lo que va a ser la próxima jornada. Pero vamos a aprovechar porque está muy buena tu pregunta. El tema es que cuando uno, ¿sabes? Goldratt decía, si uno hace este ejercicio en público, ¿sí? Dice, como yo no soy John Wayne, porque él le gustaba John Wayne, los jóvenes no deben ni saber quién es John Wayne, pero John Wayne era un artista digamos, del Cowboys, muy famoso de Hollywood, digamos que participaba en películas de pistoleros y qué sé yo. Decía, como yo no soy John Wayne, seguro que si quiero tirar sin desenfundar o sin apuntar, me pego un tiro en el dedo gordo del pie. Eso es lo que decía él, ¿no? Entonces, o sea, lo peor que uno puede hacer es hacer este ejercicio en público. O sea, esto es para la persona que está, que quiere llevar al otro una solución, ¿sí? Y entonces lo primero que tiene que hacer es pensársela la solución. No hace falta que uno le lleve al otro a esquemas de ningún tipo, ni que lo obligue a trabajar al otro con nubes y con cosas así. Esto es una lógica que una vez que está incorporada es automática, Claudio. Es una lógica que una vez que uno la incorpora, digamos, tiene que ser desarrollada en forma automática. ¿Por qué? Porque nos permite hacer un buen planteamiento del problema, descubrir cuáles son las cosas que están detrás, digamos, de las cosas que nosotros mismos pensamos y nos ayuda a clarificar nuestra confusión. Y nos ayuda a llevar un proyecto de solución que contemple también las necesidades de la otra parte o que contemple otras necesidades mías que sistemáticamente estoy ignorando. Porque también podría ser el conflicto personal entre
laburo los fines de semana, por ejemplo, y dejo la mitad del fin de semana para hacer los trabajos atrasados que tengo, y le doy la espalda por ahí a la actividad familiar, o justo se fue Claudio y ahora volvió, justo te estaba respondiendo, Claudio, y me parece que vos perdiste conexión. Ahí volví. Sí, Sí, se cayó les hago internet. una pregunta a todos. ¿Van a tener 10 Estaba minutitos más escuchando pasada hasta la... John Wayne, que mi Listo, papá veía bueno, películas de John Wayne. y te pegué un tiro ahí y te fuiste, se pegó un tiro en la conexión. Bueno, ya te digo, Claudio, si me dan 10 minutitos más, arrancamos más de 10 minutos tarde, disculpen, algunos fueron muy puntuales y otros no tanto. Yo le voy a pedir 10 minutitos porque si no, se nos va a quedar sin conclusión esto, ¿sí? Nada más. Yo lo que decía es que si yo, como no soy John Wayne, decía Goldratt, si tiro sin apuntar, me pego un tiro en el pie. Entonces, esto es para no pegar tiros sin apuntar primero. Entonces, uno hace su lógica, aclara su propia confusión primero, desarrolla una solución que tiene que ver con qué es lo que está bueno, qué es lo que yo quiero cambiar, y demuestro o tengo un argumento sólido y válido para poder ir a la otra parte y, digamos, negociar cosas que son mejores. Esto se complementa con otra herramienta que es el ejercicio de la rama negativa, que es justamente la reacción del otro cuando yo le voy a plantear mi solución y la forma de comunicarle al otro, que lo vamos a aprender en el módulo 3. Pero, o sea, básicamente esto no es algo para hacer un ejercicio en público. Esto es para clarificar mi posición primero y llevar no la confusión que yo puedo tener cuando no analizo las cosas previamente, sino llevar una posición más consolidada y estar preparado también para la crítica, que es parte de lo que va a ser la sesión que viene. Pero este es como un primer ladrillo. Entonces, no es que vamos a llevar, por ejemplo, a la Sociedad Rural de Rafaela y le hacemos participar al comité directivo para ver la nube de conflicto que tiene el comité directivo, sino que, por ejemplo, lo que haríamos es, digamos, vos en tu calidad de gerente o en tu calidad de coordinador general de la entidad, lo que haría es desarrollar tu propia mirada de la solución a través del uso de la herramienta y después llevar adelante una comunicación en términos lógicos que va a ser muy diferente a la que vos podés llevar si no analizaste primero tus propias molestias, ¿no? Porque muchas veces uno traslada lo que está pensando, digamos, y proyecta lo que está pensando sobre lo demás y muchas veces no lo analiza tanto internamente y después resulta que terminamos discutiendo sobre las necesidades. ¿Y vos para qué necesitas hacer esto? ¿O vos para qué necesitas hacer esto otro? Y sobre eso no se puede discutir. No sé si responde, Claudio, a la pregunta que hiciste. Sí, clarito. Perfecto, perfecto. Y por supuesto, cualquier duda me la plantean por correo electrónico, ¿sí? Y yo trato de resolverla y si podemos hablar, hablamos. Yo no tengo ningún problema. Si alguien no, digamos, necesita aclarar algo más, con muchísimo gusto. Me lo preguntan y apenas pueda le respondo, tomo contacto. Bueno, gente, sigamos un poquito más, ¿les parece? Bueno, vamos. A esto último. Bueno, ¿qué es una EIDE? ¿Qué es lo que yo les mandé el documento? Explica una parte importante de la brecha entre el objetivo y el desempeño actual. Es una frase completa y a los que no hayan completado el formulario, los invito a hacerlo a partir de ahora. Es una frase completa, es un efecto, no una supuesta causa o ausencia de solución o un obstáculo para implementar una solución. Es negativa por sí misma y se puede cuantificar o al menos cualificar. Es un solo efecto, no tiene que tener las palabras de, y porque entonces ya estoy mezclando ahí un razonamiento dentro de la entidad. No debe culpar a los demás. Entonces es la descripción de algo que existe en la realidad. 1, que me aleja de la meta. 2, que es algo indebido que se hace o que es algo debido, que yo lo tengo que hacer porque no lo estoy haciendo.
Sí, me tengo que organizar, tengo que armar un protocolo para trabajar con esto, y no lo estoy haciendo. Eso puede ser un efecto indeseable. O, digamos, estoy haciendo tal cosa y no lo debería hacer. Que no es, o sea, no, tampoco puede ser la ausencia de la solución. Porque cuando es la ausencia de la solución, lo que termina pasando es que es fácil, digo, me falta tal cosa. ¿Y cuál es la solución? Tener tal cosa. Entonces, me hace dar vuelta en un razonamiento circular. Y no necesariamente eso es un efecto indeseable. Tiene que ser real, es decir, objetivo. Tiene que tener frecuencia y magnitud, o por lo menos cualidad. Y no debe culpar a nadie. Si culpa a alguien, inclusive a uno mismo, no es un efecto indeseable. Entonces, EIDE se llama así por efecto, porque su existencia es indiscutible y porque las personas pueden discutir acerca de cuál es la magnitud de ese efecto, pero no de la existencia. Es decir, si alguien me cuestiona la existencia de ese efecto, estoy en el horno. Por ejemplo, yo digo, bueno, bajaron las ventas un tanto por ciento. Me voy a la planilla de venta y me fijo en el sistema, efectivamente bajaron. Eso es un efecto que nadie puede discutir. Me pueden decir, che, no era el 35, te equivocaste acá, tomaste esto, así, en realidad era el 32. Bueno, está bien, era el 28, ok, pero existe. Es indeseable, ¿por qué? Porque amenaza, reduce o impide el logro de una necesidad válida, o de un objetivo, o de la meta del propio sistema. Lo que sea, puede ser en términos de servicio, puede ser algo que amenace la prestación de mis servicios. Yo me veo bien si cumplo con un servicio de esta forma, pero esto claramente está diciendo, es un indicador que le dice a los demás, vos no estás cumpliendo con tu servicio. O me dice a mí, no estás concreta, o parte del objetivo no se está cumpliendo. Entonces yo, o sea, digo, si apunto a mejorar eso en términos de que me falta algo, puedo empezar a dar soluciones al síntoma. Yo tengo que analizarlo, tengo que llegar a la raíz de ese problema. Y entonces, estos EIDES que son válidos, ¿cuáles son? Una queja acerca de un problema recurrente que existe en su realidad por el cual no puede desempeñarse mejor. Una descripción de la situación, no de una acción. Es decir, su verbalización no puede tener verbos como obtener, para ir, no, tiene que ser algo concreto. Además, para que sea verdaderamente un EIDE, un efecto indeseable, ustedes tienen que tener totalmente claro que está bajo el área de su responsabilidad. Si es algo que no está bajo el área de su responsabilidad, no es un efecto indeseable. Porque no van a poder obrar sobre el mismo. Y lógico, se puede hacer algo al respecto. Es decir, por ejemplo, está muy caliente afuera. Obviamente no es un EIDE. ¿Qué puedo hacer yo si está caliente afuera? No puedo apagar el sol, digamos, ¿no? No podemos cambiarlo. Solo podemos cambiar lo que haremos con respecto a sentir calor. Entonces, tengo calor, digamos, ¿no es cierto? Bueno, claramente es un EIDE, ¿sí? Pero si digo, está muy caliente afuera y, digamos, es verano, por ejemplo, está muy frío afuera y es invierno y estoy en Canadá. Entonces, digamos, es como, o sea, tiene que ser algo que esté dentro de mis posibilidades y no tiene que culpar a nadie. Si culpa a alguien, incluso a uno mismo, no es un EIDE seguro. No debe ser la especulación de una causa. Es decir, la gente no está bien preparada, no es un EIDE, es una causa especulada. Cuando uno dice, la gente no está bien preparada, entonces dice, ¿por qué hay una causa especulada? Porque yo digo, como la gente no está bien entrenada, entonces, la pregunta es, ¿realmente es una causa del problema? ¿Cuál es el problema? Entonces, no tiene que ser una solución, tenemos que capacitar a la gente. No tiene que ser una solución oculta, una ilusión de algo que nosotros tenemos que va a resolver ese problema. Por ejemplo, la gente no está bien preparada, no es una EIDE, además de ser una causa especulada. Porque uno dijera, si la gente estuviese mejor entrenada, entonces, bueno, quiere decir que hay una solución, que yo digo, hay que entrenar a la gente. Entonces, ¿cómo entender una EIDE real que se refleja en la frase la gente no está bien preparada? Entonces, asumamos por un segundo que alguien ha preparado a la gente en la forma como nosotros decimos que lo necesitamos.
Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué problema resolveríamos si la gente estuviera preparada en este sentido? Y ese es el aire. Es decir, cuando yo, o sea, si yo insisto con poner cosas negativas, pero esas cosas negativas tienen causa especulada, y digo, la gente no está bien preparada, entonces digo, bueno, a ver, y yo sé, entonces, y me pongo nervioso porque es difícil el proceso lógico, cuesta llevarlo adelante. Entonces, hay que aclarar esa confusión siguiendo la regla lógica. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Digo, bueno, a ver, ¿qué problema resolvería yo si esto ya lo tuviera? Entonces, la gente está preparada. A ver, ¿qué lograría yo con eso? ¿Sí? Y ese problema sería el aire, porque en definitiva la falta de eso es el aire, o mejor dicho, el efecto de eso sería el no tenerlo, el aire. Entonces, es un efecto y una causa. Y el efecto, independientemente de si la causa es real o especulada, las máquinas generalmente se rompen porque son viejas. Tampoco es un aire. ¿Por qué? Porque combina causa con efecto. Se rompen porque son viejas. Entonces, ¿cuál es la solución? Las arreglo, compro máquinas nuevas. Hay una causa especulada. Es solo una entidad. No contiene palabras como y, para poder, debido a, porque las palabras para poder o debido a tal cosa, cuando yo escribo, introducen un efecto. Es decir, hay una causa y un efecto en la misma entidad. Y no podemos colocar en una sola entidad una frase que también es responsable por otra entidad. Porque si no estamos, o sea, estamos rompiendo la posibilidad de hacer el análisis lógico completo. Entonces, las palabras debido a introducen una causa que puede ser real o puede ser especulada. Entonces, no debe ser subjetivo, no debería contener adjetivos tales como difícil, duro, pobre. Esto debido a que esas palabras son muy subjetivas y porque no necesariamente son indeseables. Por ejemplo, decir que algo es difícil no es indeseable. Puede ser que sea difícil, pero que tenga un efecto, un resultado maravilloso cuando lo logro. Entonces, no podemos utilizar palabras subjetivas como mínimo, máximo. O sea, hay que cuantificar y cualificar exactamente. No requiere clarificar su impacto o efecto negativo. Por ejemplo, ¿no? El producto enviado a un cliente tiene sus efectos típicos. Tampoco es un aire, dado que requiere que lo clarifique. O sea, ¿qué son los efectos típicos? Entonces, ¿cuál es el impacto negativo? No está claro ahí. Entonces, un aire válido para esto sería, tenemos muchas devoluciones de los clientes. Eso es un aire claro. Y si en lugar de muchas le digo, o sea, de cada 10 pedidos los clientes me devuelven uno, eso es más claro todavía. Entonces, teniendo en cuenta que cuando se entienden y se verbalizan los efectos indeseables, uno debe chequear las fronteras del objeto de estudio analizado. Es decir, por ejemplo, el EIDE, tenemos muchas devoluciones de los clientes, es un EIDE válido para el área de ventas de la compañía. En el caso del área de operaciones, el resultante de lo mismo sería, tenemos mucho reproceso. Obvio, si tengo muchas devoluciones y tengo que reprocesar lo que me devuelven, es decir, tengo que corregir algo que evidentemente en alguna parte de mi proceso ha salido defectuosa. Varios ejemplos. En el caso 1, a ver, la verbalización de este aire. Como nuestros vendedores siempre prometen fechas de entrega sin consultar a producción, generalmente entregamos tarde. ¿Es aceptable? No. Obvio, está culpando a los vendedores. Tiene dos entidades dentro de la misma afirmación. Y una de esas entidades es una causa especulada para la otra. Como los vendedores prometen, entonces entregamos tarde. Especulan. Entonces, ¿cuál sería un EIDE real para esto? Muy frecuentemente los pedidos se entregan tarde. Concretamente, y si yo le puedo poner frecuencia, porque tengo una estadística, digo, estamos entregando 20 días más tarde, en promedio, todos los pedidos, por ejemplo. Y eso es claramente un efecto indeseable que está dentro de mi área de incumbencia. Otra, no tenemos el presupuesto para comprar máquinas, tampoco, porque hay una solución oculta. Entonces dame plata y compro las máquinas. Entonces, acá el EIDE, ¿cuál es? Las máquinas no están disponibles cuando se necesitan. Ese es el EIDE.
Si las compro, las pido prestadas, las robo o las construyo, es otra historia. No hay causa especulada ahí. Ahora, dice, nuestro nuevo gerente de producción es muy estricto. Tampoco. Está culpa al gerente de producción. ¿Entendés? Entonces eso no es malo en sí mismo que esta persona sea estricta. Y obviamente, ¿cuál es su implicación negativa? No está claro eso. Muchos trabajadores buenos han renunciado recientemente, ojo. Entonces, si yo aparece un gerente de producción, ¿sí? No tengo que decir, este es muy estricto, no. ¿Cuál es el indicador? De una planta de 20, 3 de los mejores hombres se me fueron en los últimos 3 meses cuando entró esta persona. Ese es el indicador. ¿Tenemos un mal proceso de gerencia del proyecto? Tampoco. Hay una causa especulada. Dice, no tengo un proceso o tengo un proceso malo. Entonces, ahora, si dijera más del 50% de nuestros proyectos están atrasados, eso es claramente un EIDE. ¿Trabajadores no tienen las habilidades requeridas? Tampoco. Hay una causa especulada que tengo que darle habilidades, tengo que habilitarlos a ellos. Entonces, hay mucho reproceso, sería, que es lo que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, el EIDE es realmente un problema mayor, genera implicaciones negativas sobre el desempeño del sistema. Hemos estado tratando de resolver el problema, pero no lo pudimos resolver. ¿Por qué? Porque hay un problema inherente dentro del sistema que evita la implementación de una solución. Y necesitamos encontrar cuál es, y esto se hace a través de utilizar la nube del EIDE, que es en su estructura igual a la otra nube, pero que tiene otras implicaciones. Entonces aquí hay un EIDE que amenaza esta trilogía de ABC. Y hay acciones en conflicto. Entonces, hay que responder estas preguntas. No se preocupen, acá está para que ustedes la tengan para repasar, pero está escrito acá. Lo mismo que está en la otra página, está escrito acá y se explica mejor en esta nube. Para lograr, o sea, para A, me pregunto, ¿cuál es el objetivo del sistema, ¿sí? Para el cual se requieren las dos necesidades, ¿sí? Y este conflicto, este EIDE, amenaza las tres. Amenaza A, amenaza B y amenaza C. Entonces, ¿cuál es la necesidad que la acción en D busca satisfacer? ¿Y cuál es la necesidad o regla opuesta que estoy presionado a tomar y que esté en conflicto con esta para satisfacer la necesidad C? Y así se construye. Por ejemplo, el EIDE no puede aparecer acá. El EIDE no puede aparecer ni en D ni en D'. Es lo que amenaza. Entonces, por ejemplo, en los últimos 3 años las ventas a clientes nuevos son muy bajas. Por ejemplo, del 1%. Entonces, ¿qué amenaza? Lograr el éxito del negocio. Y entonces, digo, para lograr el éxito del negocio quiero controlar los costos, tengo que explotar los clientes existentes, los que ya tengo. Ahora, si quiero aumentar la venta, tengo que invertir en desarrollar nuevos clientes. Pareciera que estas dos cosas están en conflicto. Porque estoy diciendo, che, ¿por qué no desarrollo? ¿Por qué no hago publicidad? ¿Por qué no hago mercadotecnia? ¿Por qué no hago algo? Bueno, entonces hay que escrutar la nube. ¿Qué significa escrutar la nube? Significa someterla a un proceso de purificación a esa nube para saber que está bien escrita. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos antes. Para poder tener la entidad tal, debemos tener esta otra, y si no tiene sentido lo que estamos escribiendo en la nube, hay que arreglarlo. Entonces me pregunto, la acción en D, si pone en peligro la de C, y en D' si pone en peligro, digamos, en la B. Entonces, perdón, ¿no? Y hay que revisar la lógica para cada flecha. Y es la misma. Entonces, hay que presentar primero el objetivo para comunicarla a la nube, perdón. Para comunicarla hay que presentar primero el objetivo, que es algo en que todos están de acuerdo. Después presentar una necesidad leyendo, para poder obtener tal cosa debemos tener tal otra. Después la otra necesidad, y así sucesivamente, igual como hicimos en el proceso anterior. Lo estoy sobrevolando esto porque ya es hora de irnos y porque lo vamos a desarrollar en la última clase. Entonces, fundamentalmente,
tenemos que luego encontrar el supuesto erróneo, los supuestos que están detrás de cada acción, encontrar los supuestos erróneos, que es el mismo proceso anterior, y, por ejemplo, en este caso, vamos a poner un ejemplo acá. Si yo aquí digo, estoy entregando tarde y el mercado me está pasando factura, digo, por entregar no antes de 60 días, ¿por qué? Porque tengo que satisfacer los requisitos del control de calidad. Pero el mercado me está diciendo que no aguanta más de 30 días. ¿Para qué? Para satisfacer el calendario de entregas. Y la idea es mantener la cuenta de Carrefour, por ejemplo, si yo fuera un proveedor de Carrefour. Entonces, si yo a Carrefour le digo, mirá, antes de 60 días no te puedo entregar, y bueno, ¿por qué? Y porque tengo que hacer los controles de calidad que vos requerís. Digo, ¿por qué? Bueno, porque hay un supuesto de que el control de calidad no puede ser realizado antes de 45 días, porque solo nosotros internamente podemos realizar estos ensayos, porque no hay manera de acortar los plazos de fabricación, porque no hay manera de acortar la duración del trayecto de transporte, porque no hay ninguna otra manera de ganar tiempo. Esos serían los supuestos que están de este lado de la nube, entre que para satisfacer la calidad tengo que esperar no menos de 60 días para entregar. Y la verdad es que del otro lado de la nube dice, el cliente necesita las 3.000 unidades del primer día, no puede esperar todo ese tiempo. Y el cliente no puede gestionar las 3.000 unidades en sus instalaciones en mayor tiempo. Es decir, si yo le entrego todo junto, no lo va a poder recibir. El que haya vendido al supermercado sabe que no le va a poder entregar cualquier día porque los del depósito le dan un día determinado. Eso puede hacer perder mucho tiempo de transporte y mucho dinero. Entonces, la idea es esa, ¿no? Hay que generar inyecciones. Por ejemplo, comenzar invalidando los propios requisitos. ¿Son realmente necesarios tal y como están escritos? Hay que utilizar la técnica del ambiente alternativo, como hicimos con el anterior ejemplo, para generar nuevas ideas. Hay que intentar satisfacer los requisitos válidos, prescindiendo de algunos de los prerequisitos que son conflictivos. Entonces, desarrollando ideas para romper los supuestos identificados como débiles o inválidos. Y una vez eliminado, la pregunta es si se puede mantener el vínculo lógico entre las entidades de la nube. Si no hay manera de romper un supuesto, se puede utilizar alguna condición deseada. Este es un ambiente alternativo. Por ejemplo, si yo digo, quiero dinero, necesito tener dinero, y para tener dinero, ¿por qué lo quiero? Porque quiero comer. Entonces, porque tengo que pagar para conseguir comida. Este sería el supuesto que estoy haciendo. Ahora, ¿cómo puedo comer sin tener dinero? Sería la pregunta que me tengo que hacer, digamos, en un entorno alternativo. Bueno, puedo mendigar, puedo trabajar a cambio de un plato de comida, puedo cazar, pescar, puedo cultivar mi propio alimento, puedo robar comida, puedo conseguir que me arresten y que en la cárcel me den de comer. O puedo entrar en el ejército, digamos. Esto hay una parte de chiste también. Eso sería plantear un ambiente alternativo. Entonces, me planteo algunas formas de tener lo que yo quiero sin la necesidad de esperar tanto tiempo, por ejemplo, como en el caso los 45 días del rigor del proceso que me sometía el otro proceso, en el caso de Carrefour. Entonces, y ahí hay que poner. Bueno, gente, esto era una introducción solamente que yo quería hacerles, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, esto lo vamos a desarrollar bien la clase que viene, pero para que entendamos de qué estamos hablando. ¿Cómo sería el conflicto acá? Podría cortar el ciclo de calidad, de control de calidad, y podría hacer entregas progresivas. Achicar los tamaños de lote, no hacer lotes grandes e ir entregando progresivamente. Esas son las dos cosas que yo podría hacer. Y obtener un apoyo en línea, digamos, para esto. Bueno, gente. Preguntas, gracias por el tiempo extra que me dieron los que se quedaron, se bajaron solamente 2, pero le pido disculpas por no haber podido cumplir con la hora, pero me parecía importante y como se dieron así las circunstancias de que arrancamos un rato más tarde, acá estamos.
los escucho y si no nos vemos, pero quisiera saber cómo les fue, si les gustó la clase y cualquier cosa me escriben o me dicen ahora mismo si tienen alguna duda. Ahí Fernando levantó la mano, si quieres hablar. Fer. Buenas, ¿cómo va? Una consulta puntual. ¿Esto solo aplica a dos tipos o sea, dos necesidades, o se puede aplicar también con múltiples necesidades? Sí, sí se puede aplicar a múltiples necesidades. Sí se puede. Que me parece que inclusive hasta podría ser más productivo, digamos, porque por ahí es lo más habitual. Y lo otro que por ahí quería preguntar, que está un poco relacionado con la forma en la que podría llegar a ejemplificar, es cómo resolver en la práctica la división del trabajo cuando existen personas que realizan actividades que corresponden a dos o más roles. Por ejemplo, o sea, este tipo de situaciones yo me las imaginaba cuando, como en el caso ese de María, que se requiere que haga dos actividades para dos proyectos distintos, digamos. Entonces, ¿cómo lo trabajás, digamos, desde, o sea, me ha tocado desde el ámbito comunicacional y haciendo quizás el proceso hacia atrás de, como decía antes Karina, de problematizar, digamos, y ahí empezar a hallar las diferentes alternativas que tenés como para solucionar eso, pero después lo cierto es que hay cierta resistencia que puede estar relacionada a cuestiones culturales o políticas, digamos, que terminan en la nada misma. Bueno, la teoría de restricciones para un entorno multitarea y multiproyecto tiene una solución completa que se llama cadena crítica. Es decir, la cadena crítica es la cadena más larga de actividades que están relacionadas entre sí, que son interdependientes, pero también con interdependencia de recursos. Y hay todo un análisis completo de teoría de restricciones para esto, y te diría que es una de las soluciones más poderosas que tiene la teoría de restricciones en el entorno multiproyectos, al punto tal de que hay software específicos desarrollados en el mercado para eso, software a los que les recomiendo acceder, que se puede verlo a prueba y ver de qué se trata, y hay incluso capacitaciones para verlo. Uno de ellos se llama Exceprom, ¿sí? Y termina con N, y les recomiendo que lo vean. De todas maneras, digamos, ese software lo que hace es, digamos, volcar allí los principios de la cadena crítica. Y en los principios de la cadena crítica son los que rompen el conflicto principal, digamos, de que lo más importante en un proyecto es entregar el proyecto a tiempo. Entonces, normalmente lo que se desperdicia es tiempo muerto que tiene que ver con las seguridades de cada uno de los que se toman seguridades. Entonces, cuando cada área de un proyecto se toma su propio tiempo de seguridad, es decir, hay un tiempo de toque y hay un tiempo de hacer la tarea, que es el tiempo de toque, hay un tiempo de espera hasta que yo tengo el recurso para hacer la tarea, ahí está la interdependencia de recursos, y hay un tiempo, digamos, que tiene que ver con la totalidad. Si cada uno de los eslabones de ese proceso se toma su tiempo de seguridad, la seguridad se desperdicia. Entonces la solución para eso que ofrece TOC es robarles a todos, es decir, cortarles a la mitad los tiempos de seguridad a todas partes, agarrar todo ese recorte, junto, sumar cuánto tiempo es, cortarlo a la mitad también y agregarlo al final de la cadena. Y entonces eso es un buffer de tiempo que hay entre el momento en que la empresa tiene, por ejemplo, en el caso tuyo de servicio, que es lo que estás planteando, la empresa, organización, tiene que entregar, y el momento en que está programada la finalización del proyecto. Entonces, ese buffer se administra a nivel global, y entonces los recursos se comprometen, digamos, a hacer en el menor tiempo posible, y cuando un recurso no está haciendo, lo que importa es que no rompa, que no participe de la cadena crítica, que no esté demorando la cadena crítica. Puede que algunas actividades se demoren y no sean problemáticas, pero sí las que están gobernando la cadena crítica. Y hay soluciones, estamos como el escalonamiento,
pero el escalonamiento no es suficiente, porque aparece acá un síndrome que los estudiantes conocen mucho, que es el síndrome del estudiante, ¿no? Y el síndrome del estudiante es que los estudiantes normalmente no llegan a tiempo a preparar el examen, le piden al profesor, digamos, más tiempo, el profesor les otorga tiempo, incluso más del que ellos pedían al principio, y normalmente terminan acelerando en los últimos 2 días siempre. Es decir, mucho de ese tiempo se desperdicia. Esto tiene que ver un poco con que el trabajo se expande durante todo el tiempo que uno dice que lo va a terminar. Entonces uno está enfocado en terminar cada una de las tareas, cuando en realidad lo que tiene que estar enfocado es en la cadena crítica. Entonces esto requiere un control online de cuáles son las tareas que están en la cadena crítica, y esa cadena crítica lo que dice es interdependencia de tareas, pero de recursos. Porque muchas veces hacemos interdependencia de tareas y nos olvidamos los recursos. Y resulta que para que una tarea se concrete, necesitamos un recurso que está en 3 tareas al mismo tiempo y que depende de otro gerente de la empresa. Y resulta que esa persona, para poder hacerlo, tendría que trabajar 29 horas por día. Pero resulta que el día tiene solamente 8 horas laborales. Entonces, acá el tema es un poquito de decir, bueno, la solución TOC para eso es evaluar bien el entorno, o sea, encontrar cuál es el recurso crítico, escalonar todos los proyectos en base a ese recurso crítico, y entonces uno sabe que es un principio medio como la contabilidad. El principio FIFO, o First In, First Out, ¿no es cierto? También podría ser el otro, pero digamos, lo que primero entra, primero sale. Es decir, va a la cola. Y muchas veces nosotros queremos adelantar tareas y empezamos los proyectos sin el kit completo por querer adelantar. Y lo que estamos haciendo es comprometer recursos que se necesitan para terminar los proyectos que entraron primero, con la idea de que vamos a terminar todo antes. Pero cuando nosotros arrancamos todo más rápido, todo termina más tarde. Entonces, la solución TOC para eso es la cadena crítica, una solución completa. No, la podemos abordar conceptualmente como ahora, pero no es parte de este curso, pero sí existe esa solución. ¿Sí? Perfecto, excelente. Bien, no sé si alguien más tiene otra pregunta. Bueno, agradecerte, Alexi, nuevamente por el módulo. Decirles, bueno, que finaliza el 4.º módulo. Y recordarles que la semana que viene va a ser presencial a las 3 de la tarde y va a durar 2 horas y media el curso, de las 3 hasta las 5:30. Justo está Dani, no sé si vos, Dani, querés decir unas palabras. No. No, yo me sumé tarde. Hola, buenas tardes a todos. Me sumé tarde porque buenas tardes, Daniel, un gusto. Hola, Alexi, ¿cómo te va? Teníamos una actividad con las agencias de Santa Fe y llegué hace un rato y no quería dejar de sumarme. Así que sigamos para adelante. Gracias. Genial. Así que bueno, muchas gracias por participar y nos estamos viendo la semana que viene. Gracias a ustedes. Gracias por la atención. Gracias. Espero que lo hayan disfrutado.